¿Qué tal a todos? El día de hoy les voy a estar grabando un video sobre el calibrador Vernier de 8 divisiones en pulgadas. Aquí ya tengo mi calibrador Vernier. Este es un simulador digital que encontré. Se lo voy a estar dejando en la descripción para que ustedes puedan practicar sin tener que tener un calibrador Vernier a la mano. Entonces, bueno, voy a omitir la parte de, por así decirlo, la introducción, lo de calibrador Vernier, ya que ya tengo un video sobre el calibrador Vernier donde explicamos un poco más sobre las partes y bueno, vemos un poco más de la teoría. Aquí vamos a estar viendo la parte práctica, así que vamos a estar omitiendo todo eso. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi calibrador Vernier, voy a empezar explicando la escala principal. Esta es nuestra escala principal. Vemos que aquí tenemos los números grandes, pues son las pulgadas. Y dentro de cada espacio, por ejemplo aquí del 0 a la pulgada, pues nos encontramos con 16 divisiones. Cada una de estas divisiones va a equivaler a un 16avo. Bueno, para que me entiendan, cada una de estas rayitas equivale a un 16avo. De modo que, por ejemplo, esta de aquí es un 16avo, dos 16avos, tres 16avos, 4 16avos y así hasta llegar a la pulgada, que serían 16 16avos. Entonces, bueno, serían 16 divisiones y cada uno vale un 16avo. Bueno, voy a explicar por aquí la parte del nonio, que, bueno, aquí pueden ver que están las famosas 8 divisiones que le dan su nombre a este calibrador Vernier. Bueno, va del 0 al 8 y cada una de estas divisiones va a equivaler a un 128avo. De modo que aquí tendríamos un 128avo, dos 128avos y así hasta llegar al 8. Bueno, el 8 en este caso no lo vamos a contar porque si ya se dieron cuenta, el 0 y el 8, ¿cómo decirlo? Es como la misma medida. Em, en la parte práctica, por así decirlo, vemos que la rayita bueno, la división del nonio, que equivale aquí en el 0, cuando está, por ejemplo, situada, que coincide con alguna división de la escala principal, que coincide perfectamente y nos da la medida fija, vemos que también lo hace la parte del 8. Esto lo hace debido a que, bueno, como les comentaba, cada uno vale a... em, cada una de estas divisiones del noni vale un 128avo, por lo que llegar al 8 serían 8 128avos y esto equivaldría a un 16avo. Por lo que bueno, no vamos a contar esta medida del 8, nada más vamos a contar las 7. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco sobre cómo se mide con este calibrador. Es bastante sencillo. Y bueno, sigue la estructura general de los demás calibradores Vernier. Bueno, vamos a empezar explicando cuando el cero del nonio, la división del cero del nonio coincide con alguna división aquí. Coincide así perfectamente. Por ejemplo, este caso de aquí. Bueno, primero me gustaría explicar algo. Es una nota importante porque por ahí he visto que a varios de mis compañeros se les pasa. Em, cuando nosotros trabajamos en fracciones, como es en este calibrador de pulgadas que se trabaja con fracciones, es necesario que reduzcamos la fracción a su mínima expresión. Por ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo que les comentaba sobre los 16avos, esta medida de aquí, esta de aquí, o bueno, es más, esta incluso de aquí, serían 8 16avos, pero esta fracción se puede reducir a un medio. Y bueno, por ejemplo, esta de aquí se puede reducir a un cuarto. Entonces, bueno, cuando trabajemos con fracciones hay que reducirlas a su mínima expresión. Entonces, bueno, ahora sí voy a retomar lo que quería explicarles. Cuando el cero del nonio coincide con la división, queda aquí, como están viendo aquí en el cero, que es como una rayita fija, como una rayita continua. Cuando coincide va a ser, por así decirlo, la medida que nos dé en la regla graduada, bueno, la escala principal. Por ejemplo, les comentaba que esta de aquí vale un 16avo, por lo que coloco mi nonio, mi cero del nonio, justamente aquí en un 16avo,
y vemos que nos arroja la medida de un 16avo. Por lo que bueno, cada que el cero del nonio se encuentre perfectamente alineado en una división de la escala principal, nos va a dar esa misma medida sin que tengamos que utilizar la escala auxiliar del nonio. Bueno, eso es en caso de que el cero del nonio se encuentre situado justamente en alguna división. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo mi cero del nonio lo tengo aquí y la rayita pues directamente no se encuentra con ninguna? Para esto vamos a hacer uso de la escala auxiliar del nonio de estas divisiones y vamos a observar rápidamente cuál de estas divisiones coincide con alguna de la escala principal. Aquí podemos ver que en este caso es la quinta. Es la quinta división del nonio que coincide. Aquí podemos ver que es como una única rayita. Bueno, es esta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida, primero la medida de la escala principal. Vamos a tomar la medida de la rayita que esté antes del nonio. Déjenme explicar un poco. Aquí les comentaba, bueno, voy a poner este ejemplo para que se entienda mejor. Lo voy a mover un poco. Esta medida de aquí sería un 16avo. Vemos que el cero del nonio no alcanza a llegar a los 2 16avos, por lo que se queda en un 16avo. Vamos a tomar esa medida de un 16avo y ahora vamos a consultar el nonio. Bueno, aquí como lo moví un poco, ahora podemos ver que la medida que coincide de la escala auxiliar sería la cuarta división. Esta división vemos que equivale en este caso a 4 128avos. Sin embargo, esta fracción la podemos reducir a un 32avo. Por lo que bueno, ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Aquí tenemos que hacer una suma de fracciones. Nos encontramos con que hay que sumar un 16avo más un 32avo. Así que bueno, lo que haremos es muy fácil. Yo el método que uso es la escala principal, directamente hacer que se asemeje a la escala del nonio. Como yo tengo aquí un 16avo y necesito convertirlo a 32avos, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2. Ahora en vez de tener un 16avo, voy a tener 2 32avos. Así que bueno, una vez ya tengo mis medidas listas para ser sumadas con facilidad, lo único que toca hacer pues es la suma y vemos que esto nos da 3 32avos. Como esta fracción ya no se puede reducir más, es la medida que sería como la medida final. Vamos a poner otro ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, aquí. Voy a quitar, bueno, voy a hacer otra medida, pero sin que se vea, sin que el simulador nos diga la medida, por ejemplo aquí. Y bueno, en este caso vemos que, bueno, aquí les comentaba que esta es la octava división. Aquí lo pueden ubicar muy fácil porque es a la mitad. Entonces aquí contamos, esta sería la décima y bueno, tenemos aquí 10 16avos. Ahora vamos a consultar el nonio para ver qué división coincide y vemos que es la quinta división, es decir, 5 128avos. Por lo que ahora lo que toca hacer es 10 16avos multiplicarlo por 8 para que de esta forma obtengamos 128avos. Y bueno, esto es muy fácil, simplemente nos daría 80 128avos. Por lo que ahora lo único que toca que hacer es sumar 80 128avos más los 5 128avos del nonio. Y esto nos debería de dar 85 128avos. Esta medida ya no se puede reducir más, por lo que sería la medida final. Y bueno, aquí podemos ver que en este caso la medición fue correcta. Yo les voy a estar dejando a continuación unos ejercicios para que ustedes puedan practicar. También les voy a estar dejando la respuesta a estos ejercicios para que ustedes puedan corroborar que su medida es correcta. Y bueno, algo que se me pasó, algo que se me olvidó comentarles, aunque creo que es bastante obvio, pero aún así lo voy a comentar, es que por ejemplo cuando yo tenga mi nonio aquí que supere alguna de estas pulgadas, en este caso, bueno, en los anteriores casos estuvimos trabajando del 0 a la pulgada, por lo que no hacía falta, la medida nos daba 0 punto la fracción. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos sobrepasando la pulgada, vamos a poner, por ejemplo aquí, es
1 pulgada con 37 128avos. Aquí, por ejemplo, serían 2 pulgadas con 29 128avos y así sucesivamente. Es una pequeña aclaración en caso de que alguien la necesite. Y bueno, eso es todo lo del video de hoy. Si alguien tiene alguna duda me la puede dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se las puedo responder. Aunque espero que no haya dudas, es un tema bastante sencillo. Aunque bueno, espero que ustedes hayan podido entenderlo con mi manera de explicarlo. Hay algunas otras maneras de agilizar el proceso. Sin embargo, siento que esta es la más sencilla si ustedes quieren empezar a usar el calibrador Vernier de una forma fácil y rápida sobre todo. Les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal para poder seguir trayéndoles este contenido en el que vamos a estar explicando muchos de estos temas, incluyendo también otros instrumentos de medición. Eso sería todo y nos estaremos viendo para otro video.